Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la justicia de Cristo, este poder que necesitamos para poder ser vencedores. La reflexión de hoy nos hablará precisamente de este asunto, ¿verdad? De la justicia de Cristo. Y necesitamos entender cuál es la invitación. De nuevo nos hablará de las condiciones en el cual podemos apoderarnos del poder de Cristo, ¿verdad? Del que fue puesto a nuestra disposición. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Que se apodere de mi fuerza. Vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios. Aquellos que entran en una relación sagrada con el Dios del cielo no son abandonados a la debilidad natural y a la debilidad de sus naturalezas. Y aquí nos revela una realidad que desgraciadamente no experimentamos, mis queridos hermanos. Lo digo en términos generales. Sé que hay gente que sí que comprende este mensaje y cada vez creo que más gente empieza a entender la realidad. Aunque sea muy dura, muy sorprendente, pero en realidad no debemos de ser desesperados, ¿verdad? Y este mensaje viene precisamente seguido de los que hemos tratado en los días pasados, ¿no? Pero claro, aquí nos dice que aquellos que entran en una relación sagrada. ¿Y qué significa esto? En una relación de, primero, entendimiento de la obra de Dios. Segundo, odio al pecado. Por lo tanto, esta es una relación sagrada, ¿verdad? De entendimiento de esa verdad pura, de la auténtica obra de Dios y cuál es su propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende alcanzar? Y nos dice que cuando estamos en esta relación sagrada, dice, aquellos que entran en esta relación no son abandonados a la debilidad natural y a la debilidad de sus naturalezas. Una vez más lo digo, miras este texto, miras tu condición y os dejo que penséis, o sea, ni siquiera, no voy a decir nada más, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos cuál es nuestra condición auténtica. Y si realmente creemos lo que nos está diciendo, ¿verdad? Si realmente experimentamos esta condición. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que contestar a esto, porque al fin de cabo todo se resume a ¿cuál es mi elección? ¿Elijo creer a Cristo y lo que Él me dice? ¿Elijo desear experimentar lo que Él trata de transmitirme? ¿O elijo otra cosa? Y esta reflexión en realidad tratará de hablarnos de estos asuntos también, ¿verdad? Fijaos, dice, son invitados por el Salvador, dice, que se apodere de mi fuerza. Y claro, es una experiencia real. Es una experiencia real porque dice que se apodere de mi fuerza para hacer la paz conmigo y hará la paz conmigo. Claro, hacer la paz con Dios es dejar de pecar. En realidad, esa es la experiencia. Por eso dice que se apodere de mi fuerza, ¿con qué propósito? Para hacer la paz conmigo, para dejar de pecar, para ser vencedor. Eso es lo que trata de decir. Y dice, y hará la paz conmigo. Pero claro, la pregunta clave es, ¿cómo experimentas eso? ¿O por qué no experimentamos esta realidad? ¿Verdad? Porque es muy probable que alguno se sienta tentado en decir, no, yo la experimento. ¿Es una reflexión honesta? ¿En verdad?
¿O es solamente lo que me imagino que experimento? Porque aquí cuando dice para hacer la paz conmigo, es dejar de pecar. De eso habla, no habla de otra cosa. Por eso dice que se apodere de mi fuerza para hacer la paz conmigo, para dejar de pecar. En paz con Dios estamos cuando no estamos separados de Él. Separados de Dios estamos cuando pecamos. Yo creo que necesitamos, como dije en la reflexión anterior, necesitamos pedirle a Dios esta experiencia, ayudarnos a entender cómo logramos a esta experiencia, ¿verdad? Fijaos lo que dice, se les imputa la justicia de Cristo y ahora nos explica, dice, se les imputa la justicia de Cristo y ahora nos dice qué significa eso. Y les da el poder de convertirse en hijos de Dios. ¿Hay alguien que esté hijo, o sea, que sea hijo de Dios en pecado? Si nosotros entendemos que pecado es separación de Dios, ¿puede ser hijo de Dios en pecado? Por eso digo, tenemos que reflexionar sobre estos asuntos, ¿verdad? Tenemos que entender en profundidad qué es lo que Dios nos trata de decir y qué nos falta para experimentar esto, ¿verdad? Fijaos lo que dice, porque una vez que nos dice esta frase de inicio, empieza a desarrollar distintos elementos que nos tendrían que dar pistas para poder entender cómo lograremos experimentar esta condición de la que nos habla, y nos habla en términos absolutos. O sea, nos habla en términos absolutos. Les dice, tienes el poder a tu disposición. La gran pregunta es aquí, ¿por qué no experimentamos esta realidad? ¿Verdad? Porque nos habla de una realidad. O sea, nos habla de la realidad de Cristo. Dice que nosotros, teniendo este poder, podemos dejar de pecar. Eso es lo que trata de decir. Hay que entender aquí todo lo que dijimos antes. El pecado significa elección. Dejar de elegir pecar. ¿Y es en verdad nuestra experiencia real? De eso se trata. O sea, tenemos que partir desde la honestidad. Tengo que mirar mi vida y ser honesto, porque si no soy honesto, entonces nada, esto no va a funcionar. Entonces, desde la honestidad, tengo que preguntarme si realmente esta es mi experiencia. Pero vamos a ver el desarrollo y veamos de qué nos habla, qué es lo que nos trata de explicar, ¿verdad? Dice, el mundo pierde todo su atractivo para ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque esto aquí tiene una carga tremenda. Y el cristianismo que nosotros practicamos, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que precisamente no hemos entendido la verdad porque el mundo no hemos perdido este atractivo para el mundo. Por eso trabajamos tanto, por eso tratamos de ganar, de vivir bien, todas esas cosas. Entonces yo no sé si esto es compatible con este pensamiento que tenemos ahora. Dice, el mundo pierde todo su atractivo para ellos. ¿Cómo se vive esto? ¿Y es esa una causa por la cual no experimentamos ese poder? Reflexionemos sobre ello, ¿verdad? Pues buscan un país mejor, un mundo eterno, una vida que ha de continuar a través de las edades interminables. Y fijaos lo que nos dice aquí. Una pista. Dice, este es el tema de su pensamiento y conversación. Dice, la palabra de Dios se convierte en algo muy valioso. Disciernen las cosas espirituales. Claro, aquí surge una pregunta sumamente importante. ¿Estamos discerniendo las cosas espirituales en verdad? Porque claro, cuando estamos comentando lo que venimos a comentar en las reflexiones anteriores, ¿verdad? Todas esas verdades que se nos revelan y que son tan sorprendentes, y la gran pregunta es, ¿discernimos las cosas espirituales en verdad? ¿Entendemos nosotros bien el plan de redención, la expiación, la obra de Cristo en verdad? ¿Entendemos bien todas esas cosas? Porque en realidad venimos tratando de entender esto. Es que precisamente por no entender esa verdad pura,
no experimentamos este poder. Esta es la auténtica realidad. Y de hecho, tenemos que tenerlo claro porque se nos dijo, estamos otra vez en 1890, en el mes de septiembre, y tenemos que tener claro que habíamos rechazado aquel mensaje de la justicia de Cristo. Al rechazarlo, pues precisamente no nos apoderamos de esta fuerza, porque el propósito por la cual fue mandado el mensaje es que entendamos esta verdad y que nos apoderemos de esta fuerza. Claro, como no entendimos el mensaje, pues tampoco tuvimos esta experiencia. Y creo que no la tenemos, no la hemos tenido hasta ahora que estamos empezando a entender estas verdades. Y una vez que entenderemos estas verdades y asumimos estas realidades, supuestamente debemos de tener esta experiencia, ¿verdad? Lo digo en términos generales, ¿verdad? Yo no me voy a cuestiones, no hablo ni siquiera de mí, ¿verdad? No quiero hacer estas cosas, pero tenemos que entender los principios, los mecanismos, ¿verdad? Y aquí lo que trata de decirnos es precisamente esto, en qué condiciones Cristo nos da este poder, en qué condiciones Cristo puede obrar, porque entendemos que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? De esto nos habla. Por lo tanto, no lo experimentamos porque está claro que hemos rechazado este mensaje, al rechazarlo no lo hemos entendido, no hemos experimentado este poder, no sabemos de qué va, vivimos una realidad que no es la realidad que Dios trata de revelarnos, por eso nos dice lo que nos dice constantemente, ¿verdad? Pero que sí que hay un momento, entendemos que esta última generación ha de entender realidades, como dije ayer, tiene que haber una revolución y habrá mucho rechazo frente a este mensaje, pero también habrá gente que entiende y que de hecho observo que despacio, muy despacio, es verdad, por ahí gente que entienden y mucha gente se queda congelada, ¿verdad? Y entiendo también esta experiencia porque la entiendo por mí mismo, sé lo que me ha pasado a mí. Os dije, yo cuando entendí estas realidades, lo primero noté un enfado tremendo conmigo mismo, porque es que no me podía explicar cómo es que yo no haya entendido estas realidades. Sin embargo, están escritas. Sin embargo, aquí dice que todos aquellos que se acercan a la palabra con el deseo de encontrar la verdad, dice, disciernen las cosas espirituales. Es decir, Cristo trata de revelarnos, ¿verdad? Ahora la cuestión es qué elijo yo. ¿Elijo creer a Cristo, aunque la verdad que se me revela es muy sorprendente? ¿O elijo creer al hombre? Porque por eso nos dice, y en esta reflexión también volverá a sugerirnos esta idea, ¿verdad? Este asunto. Eh, Creemos más en las doctrinas que se nos cuentan que en la realidad que se nos revela a través de la palabra de Dios. Esto es una lección y es una elección importante. Parece ser que no es para tanto, pero sí lo es cuando entiendes la elección del pueblo judío, Barabás o Cristo, y cómo selló su destino al matar a Esteban. Si realmente tomamos en serio lo que la palabra de Dios nos dice y las consecuencias que esto trae, pues deberíamos de entender la realidad tal como nos la presenta Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, este es el tema de su pensamiento y conversación, y es lo que estamos tratando de hacer aquí casi todos los días, ¿verdad? La palabra de Dios se convierte en algo muy valioso, porque claro, te das cuenta que necesitas entender la verdad, por lo tanto nos ponemos a estudiar de nuevo, ya lo hicimos a partir de 1844, pero parece ser que ahora tenemos que profundizar todavía más y entender todavía más, ya que se nos dejó el espíritu profecía, ¿verdad? Al rechazar aquel mensaje, Dios nos dejó por escrito por si en algún momento lograremos, habrá una generación que pueda entender estas realidades, ¿verdad? Dice, se regocijan en la esperanza bienaventurada y en la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Anhelan ver al Rey en su belleza, a los ángeles que nunca han caído y la tierra de florecimiento inmarcesible. En el camino de todos los que buscan la corona, en el camino de todos los que buscan la corona, dice, está la cruz. Y claro, aquí tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué nos habla de la cruz? ¿Por qué si el cristianismo que vivimos hoy no es tan ofensivo? ¿No? ¿De qué cruz nos habla? ¿Dónde está el conflicto este tan potente, ¿no? ¿Verdad? Como que te vaya a la cruz.
Y aquí tenemos que entender que, claro, la realidad que Cristo nos revela y con la realidad que el cristianismo vive hoy es como un disparate, ¿verdad? Por eso nos parecen esas verdades tan sorprendentes. Porque creemos cosas y cuando Cristo nos revela cosas, pues nosotros tenemos que abandonarnos a nosotros mismos y confiar plenamente en lo que Cristo me revela. Cueste lo que cueste. Por eso nos habla de la cruz. La cruz es morir. Uno tiene que morir. Y cuando uno muere, es apenas entonces cuando en realidad alcanzará la auténtica vida. Y por lo tanto, tengo que morir frente a qué? Frente a un entendimiento que no es la verdad, que es el engaño del enemigo, y que este entendimiento que se me revela lo tengo que aceptar. Es decir, estamos hablando de la experiencia de 1888. Se nos envía un mensaje, se nos presenta una realidad, y nosotros tenemos que elegir, ¿la aceptamos? Porque era lo que nos habla de la justicia de Cristo. Hay que entender el momento. ¿Qué es lo que creían los pioneros adventistas? ¿Qué es lo que habían descubierto? Y habían llegado al entendimiento de los judíos. La ley. Hay que obedecer la ley. Que este es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, como vemos, nos falta entendimiento. Pues claro, hay que entender qué es la ley. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede obedecer esta ley? Y constantemente nos habla de un poder. ¿Por qué no lo hemos experimentado? Porque constantemente el enemigo, y aquí podemos entender por la historia de los judíos, constantemente el enemigo los ha desviado del camino correcto. Por lo tanto, no han entendido la verdad. No han entendido la verdad. ¿Y qué creemos? ¿Que a nosotros no nos pasa esto? Claro, la sutileza del engaño es tal que nos cuesta salir del asombro, ¿verdad? De asumir esta realidad. Pero si realmente dicen el camino de todos los que buscan la corona, si realmente quiero ser salvo, quiero glorificar a Dios, tengo que entender que tengo que aceptar su mensaje, su realidad, ¿verdad? Entonces, tengo que asumir esa verdad. No me queda otra. Tengo que morir, irme a la cruz, morir, abandonar lo que yo creo, lo que se me cuenta, y creer a Cristo. Por eso digo siempre, yo elijo a Cristo, ¿verdad? Si queremos ser partícipes con Cristo de su gloria, y cuando dice si queremos ser partícipes con Cristo de su gloria, vuelvo a lo que dije ayer. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La presencia del Padre en él. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Que si queremos ser partícipes con Cristo, nosotros también tenemos que experimentar la presencia del Padre en nosotros. Y este es precisamente el propósito del final del día de la expiación. Ser conectados, como Cristo, con el Padre. Cuando entendemos la actual naturaleza de Cristo, divino-humana, el segundo Adán, ¿verdad? Pues de esto nos habla. Que nosotros, Él, si confiamos en Él, nos llevará a esta experiencia. Al final del día de la expiación, Él nos justificará, nos santificará, nos prepara para experimentar esto, ¿verdad? Que Adán sea de nuevo reconectado. No solamente Cristo, sino todos nosotros, ¿verdad? Si queremos reflejar su gloria, su gloriosa imagen, si queremos reflejar su gloriosa imagen, esta experiencia de la presencia del Padre en nosotros, dice, debemos someternos al molde divino. ¿Y eso qué es? Debemos aceptar la realidad de Dios, la perspectiva que Dios nos trata de presentar, porque al fin y al cabo, la purificación ¿qué es? Es purificación de entendimientos. Por si entendemos que la obra el asunto del pecado no lo resolvemos nosotros, sino que es Él, es una cooperación. Yo elijo y Él lo ejecuta, ¿verdad? Me da el poder, pero yo tengo que elegir. ¿Y elegir en base a qué? A la verdad. Cuando nos habla de la purificación, nos habla
que están ligadas. Es decir, yo entiendo la verdad. En base a la verdad que Dios me presenta, elijo. Y cuando entiendo la verdad y elijo en verdad, Dios obra. Por lo tanto, en esto consiste esta cooperación. Y en esto consiste la purificación, tanto de entendimiento como con el pecado, ¿verdad? De esto nos trata de hablar constantemente. Y entendemos claramente que esta es su obra. Nosotros cooperamos cuando entendemos cuál es su obra, cuál es el propósito que Él quiere alcanzar, ¿verdad? Debemos seguir los pasos del hombre del Calvario. Nos invita a la experiencia de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Muerte frente al pecado, ¿verdad? Por eso nos invita a la cruz, muerte al pecado. ¿Y cómo podemos morir al pecado? Necesitamos primero entender la obra de Cristo, la verdad, la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Con qué poder? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué es lo que ha hecho realmente? ¿Qué ha conseguido para nosotros? Pues esto es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Dios tiene derechos sobre cada uno de nosotros. Él nos creó, nos redimió con un sacrificio infinito. Le ha prometido al vencedor las grandes recompensas de la eternidad. Nos la ha prometido, por claro. ¿Y por qué no estamos en esta experiencia? ¿Dónde está el problema? Lo he dicho con anterioridad. Y el problema reside en que necesito entender la verdad que Dios trata de plasmarme. Porque Él no puede obrar en el engaño. Esto está claro. Si esto fuera así, esta obra se hubiese terminado hace tiempo. Pero es que esta última generación necesita entender la verdad desde la perspectiva de Dios. Para poder glorificar a Dios, solo podemos hacerlo en verdad, no en falsedad, ¿verdad? ¿Por qué nos aferramos a cualquier cosa que le resulte ofensiva? ¿Por qué no separarse de todo pecado y perfecta santidad delante de Él? Y entendéis el requerimiento y claro, uno se pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para alcanzar esta condición? Y nos damos cuenta que la única realidad, la única vía que nos queda es entender la verdad desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, me está diciendo que si yo no experimento esta solución, es porque estoy en el engaño. O sea, no hay otra, solo hay dos vías. Aceptar la verdad que Dios me envía, y es precisamente el mensaje de 1888, la justicia de Cristo, y teniendo que ir sobre esta luz que nos fue enviado, nosotros teníamos que descubrir. Es muy raro que la iglesia de la Odisea parte de un texto, Daniel 8:14, construye su fundamento sobre un versículo de la Biblia, 2300 tardes y mañana, y no logramos entender que en 1888, sobre una luz que Cristo nos envía, la justicia de Cristo, somos incapaces de entender que hay toda una teología, un entendimiento, para que nos entendamos bien, hay toda una verdad pura que Cristo nos quiere revelar, que es la solución para esta última generación, y nosotros nos empeñamos en no aceptar esta realidad. Y claro, por eso no logramos entender, y no hemos logrado entender, qué es la justicia de Cristo, cómo se manifiesta, de qué nos habla. Claro, si nosotros hubiésemos indagado, pues hubiésemos llegado a las conclusiones que aquí presentamos. ¿Son sorprendentes? Sí. Ya lo creo. Pero es la verdad que se nos revela. Y vamos según lo escrito está. O sea, constantemente vamos y precisamente por eso he elegido el camino de ir a lo escrito está. Porque el escrito está me tiene que revelar. De poco a poco me tiene que revelar la verdad. Y llega un momento en donde tenemos que entenderla. Ahí solamente la cuestión es si elijo según la verdad que Dios me envía o me quedo en la verdad que yo creo que tengo. Y tenemos la experiencia del pueblo judío. Si nos quedamos con nuestra verdad, con nuestro entendimiento, desgraciadamente seremos perdidos, siendo pueblo de Dios. Los judíos se perdieron siendo pueblo de Dios. O sea, si nosotros creemos que estando en la iglesia no nos perderemos, pues tenemos un grave problema de entendimiento del Evangelio, ¿verdad? El enemigo de Dios sabe cómo trabajar y va jugando con nuestros prejuicios y con nuestra manera de pensar, para que nos quedemos, lo mismo que los judíos, estancados en una realidad que a nosotros nos parece que es la realidad, pero Cristo nos dice, no me seguís, porque es curioso otra vez
La iglesia de la Odisea dice que el conocimiento es progresivo hasta la eternidad. Sin embargo, nosotros no sé cómo, pero de alguna manera nos quedamos estancados. Y resulta que no solamente que el conocimiento será hasta que viene Cristo, sino que todavía en la eternidad aún se revelará todas esas cosas. Y nosotros no sé cómo, pero nos quedamos estancados. Rechazamos seguir esta luz, tomándola como falsa luz. En fin, es un error, pero bueno, espero que algunos despierten. Observo que poco a poco la gente empieza a darse cuenta que la realidad es un poco diferente de lo que creemos, bastante diferente, ¿verdad? La única recompensa por el pecado es la indescriptible aflicción y la muerte. Pero el justo estará a su diestra en plenitud de gozo en su presencia, donde hay placeres para siempre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no parece lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y claro, aquí lo que trata de decirnos es que tenemos que experimentar el decreto divino, ¿verdad? Este cambio de naturaleza, ¿verdad? Esta conexión con el Espíritu del Padre, porque solamente así lo podemos ver. Si no logramos esta experiencia, si no logramos estar conectados con el decreto, en el decreto divino, con el Espíritu del Padre, cuando Cristo viene, nadie estará de pie. El Evangelio es bastante claro en este asunto. Fijaos lo que dice, ¿qué promesa es esta? De que podamos participar de la gloria de nuestro Redentor. ¿De qué nos habla? De la presencia del Padre en nosotros, ¿no? ¿No es esa la gloria de nuestro Redentor? Lo ha dicho Él, o sea, no estoy contando cosas, que tenemos que quitarnos prejuicios, con eso estoy claro. Que sí, que hay que quitar prejuicios, porque hay que entender quién era Cristo. El hombre Cristo Jesús. El Hijo de Dios, no deja de ser el Hijo de Dios, pero hay que entender claramente qué pasó, el plan de redención, tenemos que entenderlo, y no lo hemos entendido porque el enemigo nos ha engañado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos participar de la gloria de nuestro Redentor. ¿Y quién era su gloria? La presencia del Padre en él, ¿verdad? Los brillantes rayos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios y deben reflejar sus rayos. Los cristianos deben manifestar que hay un Dios en el trono del universo cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. ¿Y ves de lo que habla? Habla del Padre, ¿verdad? Como Cristo es puro en su esfera, así el hombre puede ser puro en su esfera. Otra vez nos da un golpe, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia real, honestamente. Aquellos que al contemplarlo se hayan transformado en la imagen moral de Cristo, porque este es el proceso. Dice, aquellos que al contemplarlo, y cuando dice contemplarlo, ¿qué? Aquellos que han tratado de entender quién era, con qué poder, cómo lo consiguió, ¿verdad? Y todo esto está relatado en los evangelios, el Espíritu Profecía nos habla sobre este asunto. Por lo tanto, cuando lo contemplamos como estudiando con profundidad, ¿verdad? Estudiando todo el plan de redención, tratando de entrar en profundidades. Por lo tanto, nos habla de descubrir esa verdad pura. Aquellos que al contemplarlo, que al estudiar la palabra, que es el mismo, el Cristo mismo en realidad, se hayan transformado en la imagen moral de Dios, de Cristo. Porque este es el proceso. Al descubrir la verdad, también el poder de Cristo se apodera de mí, porque estoy en verdad. Actúo en verdad, elijo en verdad. Cuando elijo en verdad, entonces Él sí puede también actuar, ¿verdad? Se vestirán de inmortalidad e incorrupción en su aparición y serán arrebatados para estar para siempre con el Señor. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios recorren las calles de estas ciudades y marcan las obras de los hombres. Registran en los libros de la memoria de Dios las palabras de fe, los actos de amor, la humildad de espíritu, y en aquel día en que la obra de todo hombre sea aprobada, y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Probados? ¿Seremos probados? ¿Para qué? Si según
el entendimiento que se tiene ahora de manera generalizada, pecaremos hasta que Cristo viene. Entonces, ¿probados para qué? O el otro es, tú solo cree y serás salvo. Entonces, ¿probado en qué? Y aquí tenemos que entender claramente, el tiempo de angustia es un tiempo de prueba en realidad, ¿verdad? Si hemos entendido bien la verdad, esta verdad pura, y nuestras elecciones están en conformidad, por lo tanto el pecado por elección tiene que ser fuera. Lo único que quedará, porque tenemos que entender, hasta el decreto divino, aún puede haber errores por naturaleza, pero esto ya lo tenemos claro. Si entendemos bien el Evangelio, sabemos que los errores por naturaleza no son mi elección, son culpa del enemigo. Es él el que nos ha traído en esta condición. Por lo tanto, ¿quién es el culpable? En última instancia, pues es él. Pero los que yo elijo, estos sí que tienen que ser espiados. ¿Entendemos? Los otros serán puestos sobre él, pero bueno, y estos otros también, pero los por elección llevan otra vía, otro proceso. Por lo tanto, entendemos que por naturaleza podríamos, y esto lo estamos hablando de manera excepcional, porque tenemos que entender que el pecado es separación de Dios, uno solo. Por lo tanto, este poder que se nos promete nos tiene que llevar a esta condición, la condición de Cristo. Y por eso estamos probados, para ver si elegimos pecar. Y una vez que se demuestra esta realidad, que no elegimos pecar, que hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, qué significa obedecer a Dios, pues será puesto en nosotros el Espíritu del Padre, conectados con el Espíritu del Padre, y ya en la eternidad no pecaremos más. ¿Entendéis? La obra de todo hombre sea aprobada, sea cual sea su tipo, la obra del humilde seguidor de Cristo resistirá la prueba. ¿Entendéis? Dice, la obra del humilde seguidor de Cristo resistirá la prueba. Y fijaos lo que dice, y recibirá el elogio del cielo. ¿Y eso qué es? Nos habla del decreto divino, el elogio del cielo. ¿Cuál es el elogio del cielo? Ser reconectados con el Espíritu del Padre. ¿No ese es el propósito de Dios en el universo, en su santuario, en su mundo? ¿No es ese? Que Él habite en todos los seres creados. Pues este es recibirá el elogio del cielo. ¿Cuándo? En el decreto divino, de eso nos habla. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Porque su espíritu estará en nosotros. Por eso dice, resplandecerán como el sol. Y en la visión de los dos tronos, en otros textos que hemos estudiado, pues dice, resplandeceremos como el sol desde aquí incluso. ¿Verdad? Al final del tiempo. Recordad cuando la sinagoga de Satanás dice, adorarán a los pies de los santos. ¿Por qué? Porque conocerán la presencia de Dios, lo mismo que Cristo, en Cristo. Lo tentó, pero hasta cierto punto, no pasó más allá, porque no puede. Pues lo mismo en nuestro caso. Una vez que la presencia del Padre está en nosotros, pues estamos seguros, ¿verdad? Somos demasiado infieles. No aceptamos la promesa de Dios y bebemos de su rico significado. Otra vez nos envía la verdad, ¿verdad? No tratamos de entender lo que trata de decirnos Él, ¿verdad? No lo que nosotros hemos llegado a nuestros entendimientos, sino que la verdad que Dios trata en todo momento de revelarme, ¿verdad? Por eso me dice, somos demasiado infieles. ¿Por qué? Porque creemos en parte a Dios y en parte a los hombres, ¿verdad? Para no decir otras palabras, ¿no? Por eso dice, somos demasiado infieles. No confiamos plenamente en lo que Dios me dice, porque me parece sorprendente, porque me parece que este no es el camino, en fin, por varias razones, ¿no? Dejemos que las dudas excluyan el consuelo de las seguridades de Dios. Supongamos que un hombre fuera condenado a muerte, pero antes de que se ejecutara la sentencia, un noble que pudo liberarlo tuvo compasión de él y dijo, moriré en su lugar. Y le quitaron las cadenas. El prisionero se fue libre, mientras que el noble moría. ¿Qué gratitud despertaría en el corazón del condenado? Nunca olvidaría a su libertador. La hazaña del noble se anunciaría en todas partes del mundo. Y ahora viene a explicarnos esta imagen que acaba de construir, ¿verdad? Y dice,
Esto es lo que Jesús, el príncipe del cielo, ha hecho por nosotros. Es decir, pagó el precio del pecado y trató de reconectarnos. Pero claro, yo tengo que elegir y para elegir necesito entender cuál es su obra, qué propósito tiene, cómo lo ha hecho, qué es la ley, cómo se manifiesta, qué es lo que Dios al fin de cabo me exige, ¿verdad? Y necesito entender la verdad. En esto reside la clave. Cuando estamos bajo la condenación de la muerte, vino a rescatarnos, a liberarnos de la esclavitud de Satanás y a librarnos de la muerte eterna. Con su propia sangre preciosa pagó el castigo de nuestra transgresión. ¿No despierta en tu corazón la gratitud por este maravilloso amor? ¿No es tu determinación de entregar todo lo que tienes y eres al servicio del Salvador? Es decir, un abandono de uno mismo. Creer a Cristo y seguir a Cristo, punto. ¿No te convertirás en colaborador de Dios, buscando la salvación de aquellos por quienes Cristo murió? Te conviertes en iglesia, lo que dijimos ayer y que nos resulta muy sorprendente, ¿verdad? Te conviertes en un colaborador de Dios, dice, proclamando que la verdad tal como está en Jesús, ¿verdad? No perderás nada al conectarte con el Rey del universo. Él puede impedirte caer y presentarte impecable ante la presencia de su gloria con gran gozo. Leemos estos textos, pero no nos lo creemos, ¿verdad? No lo creemos. Él te dará la bienvenida al hogar de los benditos. Allí verá que nuestra leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué mayor evidencia podríamos pedir del amor de Dios que la que nos ha dado? Detengámonos en sus ricas promesas, hasta que nuestros corazones se derritan en ternura y devoción. Entender la verdad, entender su obra, ¿verdad? En toda su profundidad. Jesús te invita con palabras que tocan el corazón con su amor compasivo y su piedad. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Carguen en mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando entiendes la verdad, cuando entiendes la obra de Dios, cuando entiendes qué es lo que está haciendo por ti, por mí, sí, puedes decir, es fácil y ligera la carga, pero solo cuando eliges en verdad y recibes este poder. Pero cuando no estás en la verdad, estamos bajo el engaño y tratamos de pelear con el pecado porque entendemos que tenemos que ser vencedores de alguna manera, ¿no? Pero desgraciadamente al no entender la verdad, pues esta carga no es fácil, no es. Pero el día que experimentamos en verdad estas elecciones, confiamos plenamente en Cristo y permitimos que Él obre, experimentaremos esta realidad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y no estamos tanto peleando con tantas ideas, doctrinas, historias, y no vemos la solución por ningún lado. Tratamos de entender, leemos, pero no nos lo creemos, porque claro, al no entender la verdad tal como está en Jesús, no experimentamos el poder. Y ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Y podríamos decir que no, que hemos entendido la verdad. Sí, hombre. Cuando lees el Espíritu Profecía y te está diciendo que hemos rechazado este mensaje desde entonces, que Cristo no nos acompaña, ¿en qué momento nos conectamos con esta realidad? ¿Y cómo llegamos a lo que creemos hoy? Y esto nos tiene que revelar claramente que no hemos entendido esta realidad. Por eso creemos otras cosas, ¿verdad? Fijaos lo que dice precisamente aquí. Dice, ¿has experimentado este bendito descanso? Este es el auténtico Salvador del Señor. Descanso completo, confianza total en Dios, ¿verdad? ¿Has experimentado este bendito descanso o menosprecias esta invitación a convertirte en un confidente de Jesús? ¿Derramas tus pruebas y agravios en oídos humanos? Lo que trata de decirnos es que ¿a dónde vamos nosotros con nuestras inquietudes y con nuestras cosas? A los hombres. ¿Y cuál es la solución? Pues ya lo experimentamos, ¿verdad? Dice, busca ayuda a aquellos que no pueden darte descanso y descuidas el llamado amoroso del poder salvador. ¿Qué nos dice? Ayer lo comentamos.
Y esta es la desgracia, ¿verdad? Vamos al hombre para que nos explique el hombre. Confiamos en el hombre, que el hombre nos diga cómo, qué y de qué manera. Y Dios, fija lo que nos dice. Buscas ayuda a aquellos que no pueden darte descanso y descuidas el llamado amoroso del poderoso Salvador. Y dice, tener fe en Dios. Creen en las preciosas promesas, que Él es este Salvador personal que necesito y que es la solución que ha sido preparada para nosotros, ¿verdad? Para mí. Ve a Jesús con la sencillez de un niño y di, Señor, he llevado estas cargas todo el tiempo que he podido, y ahora las pongo sobre el que las carga. No los recojas de nuevo, déjalos todos con Jesús. Vete libre, porque Jesús te ha hecho libre. Él dijo, te haré descansar. Créalo su palabra. En lugar de su propio yugo irritante de cuidado, use el yugo de Cristo. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprenda de él, porque él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fija tus ojos en Jesús. Él es la luz del mundo y declara, el que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí son palabras fuertes. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este poder prometido, ¿verdad? Y ¿cómo hemos entendido lo que entendimos? ¿Por qué no experimentamos este poder? O sea, ¿qué es lo que me trata de decir? Y al fin de cabo tenemos que aceptar que no hemos aceptado la verdad, no hemos conocido la verdad que Dios nos envió, por eso no experimentamos ese poder. Esta es la realidad, ¿verdad? Es dolorosa, pero es la realidad. Cuanto antes asumimos esta realidad, antes experimentaremos el poder, ¿verdad? Puedes mostrarle al mundo que hay poder en la religión de Cristo. Dice, puedes mostrarle al mundo que hay poder en la religión de Cristo. Jesús ayudará a los que lo buscan con todo su corazón a vencer al mundo, a la carne y al diablo. Y es así como yo he llegado a este entendimiento y que otros han experimentado lo que han experimentado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Para no decir la palabra esta que odia a todo el mundo, a la impecabilidad. Pero es que en realidad a eso tenemos que llegar. Para eso se nos da este poder, ¿verdad? El poder de Cristo. Para experimentar precisamente esta impecabilidad, esta imposibilidad de separarnos de Dios. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, cuando entendemos que es pecado, pecado es separarse de Dios. Transgresión contra la ley. ¿Quién es la ley? El Padre. Por lo tanto, separarse de Dios. De esto se trata, ¿no? Cuando sigas la luz, caminando por el sendero de la verdad, otra vez nos lo dice, ¿verdad? Reflejarás los rayos de la gloria. ¿Y qué significa esto? Reflejarás la verdad, los rayos que es la verdad, ¿verdad? Todavía no es el poder, sino la verdad, los rayos de la gloria, y serás como una ciudad asentada sobre una colina que no se puede esconder. Luz para los demás, a esto se refiere. La luz siempre se coloca en el alto, ¿verdad? Pues ¿por qué se pone ahí? Para alumbrar a todo el mundo. Pues de eso se trata. Cuando entiendes la verdad, tiene que hacer lo que os digo una y otra vez. Hay que proclamar la verdad. ¿Es sorprendente? Sí, pero recuerda, nos dijo que tenemos que ir a la cruz. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Si queremos experimentar lo que nos cuenta aquí, tenemos que asumir esta realidad. No hay otro camino. Cuando se abran los libros de la memoria, tus palabras, tus obras de amor serán aceptables ante Dios, vuestras vestiduras lavadas en la sangre del Cordero serán inmaculadas. La justicia de Cristo será puesta sobre ti, su poder, y se te dará un nombre nuevo e inmortal. Realidades, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión os pueda ayudar. Os dejaré en la descripción el texto, aunque esté en inglés, pero bueno, aquí tenéis la traducción. Reflexionad sobre ella, ¿verdad? Siempre os lo digo, no confiad en lo que yo digo, yo trato de explicaros, apoyaros en lo que digo yo, pero quedaros con lo que está escrito, no lo que digo yo, ¿verdad? Por lo tanto, os deseo, mis queridos hermanos, y le ruego a nuestro Dios que envíe su espíritu, que podamos entender su perspectiva, su realidad, y que podamos experimentar este poder que nos hace vencedores, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.
Amén.